Los trastornos de la conducta alimentaria están caracterizados por una distorsión de la imagen corporal que puede poner en riesgo la vida de la persona. Se los clasifica en anorexia nerviosa de tipo restrictivo y purgativo, bulimia nerviosa de tipo purgativo y no purgativo y trastornos de la conducta alimentaria no especificados. En el presente video nos enfocaremos en anorexia nerviosa. Este es un desorden alimenticio que amenaza contra la vida y es caracterizada por la privación de comer y por la pérdida excesiva de peso, que afecta en su mayoría a mujeres, aunque sí existen algunos casos en varones. Las personas con anorexia nerviosa tienen intensos temores de engordar y se ven a sí mismos gordos o desproporcionados, a pesar de estar muy delgados, con un peso por debajo de los rangos normales. Por esta razón, recurren a conductas para tratar de corregir esta percibida imperfección, limitando el ingerimiento de la comida de manera estricta y haciendo excesivo ejercicio con la finalidad de perder peso. Además, en algunos casos se ha observado un patrón sobre la negación a la feminidad, donde muchas de estas jóvenes ocultan sus partes femeninas vendándose los senos y usando ropa más grande que su talla para ocultar su cuerpo. Para comprender de mejor manera este trastorno, es esencial conocer el concepto de imagen corporal. La imagen corporal es la representación mental que cada persona tiene sobre su propio aspecto físico. Es cómo la persona se ve a sí misma y cómo se percibe, es decir, cómo la persona cree que es. La imagen corporal está relacionada con los sentimientos y emociones que experimenta la persona respecto a cómo percibe su físico, cómo se siente con su cuerpo y dentro de su propio cuerpo. El desarrollo de la imagen corporal es una construcción de nosotros mismos, influenciada por nuestras experiencias, por las personas de nuestro entorno y por la sociedad en general. A menudo recibimos mensajes explícitos e implícitos de familiares, amigos y conocidos sobre nuestro cuerpo y sobre el valor de la imagen. En el caso de la anorexia nerviosa, esta representación se ve alterada. Los altos niveles de ansiedad generan una necesidad de recuperar el control y, por ende, las personas que sufren este trastorno se adelantan a una construcción interna sobre cómo creen que los demás les piden que sean. Las expectativas en cuanto a su cuerpo son mucho más altas que lo normal, generando en muchos casos depresión, sentimientos de soledad y aislamiento social. Las causas de este trastorno pueden ser multifactoriales, pues abarca aspectos sobre la dinámica familiar, aspectos internos de cada individuo y, como mencioné anteriormente, existe una influencia de los altos estándares sociales y el bombardeo de un culto a la imagen corporal influenciada por los medios y creación de ideales. Igualmente se ve involucrado un alto nivel de ansiedad y necesidad de control. Otros síntomas que se han observado en ciertos casos de anorexia nerviosa ligados con el tema del control son la necesidad de ser perfectas en otros ámbitos de su vida, como por ejemplo académica, laboral y deportivamente, entre otros. Cabe mencionar que estas personas en la actualidad recurren a diversas páginas de internet donde tienen acceso a información y a tips sobre cómo bajar de peso. Además, reciben un apoyo virtual que las motiva a continuar en ese camino. Otras conductas asociadas al trastorno son el uso de laxantes, diuréticos, quemadores de grasa y otros fármacos que ayudan a bajar de peso, al igual que el inducirse el vómito después de haber ingerido algún alimento. Los criterios para diagnosticar este trastorno, según el DSM-4, son: rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal, miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal, alteración de la percepción del peso o la silueta corporal, exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal. En el caso de las mujeres puberales, presencia de amenorrea. En cuanto al tratamiento, expertos recomiendan trabajar de manera multidisciplinaria, donde él o la paciente reciba psicoterapia individual para trabajar los esquemas y constructos frente a su cuerpo, terapia familiar donde se trabaje la dinámica y asuntos familiares, y también se recomienda recibir ayuda de un nutricionista que nivele de manera favorable el peso y salud del paciente. El doctor y psicólogo Eduardo Granja nos da una breve pauta sobre cómo entender este trastorno y sobre cómo se lo puede abordar. Como decía, el tema de la dismorfia corporal, creo que, no sé, es un poco lo que yo intuyo. Creo que tendría que sentarme a investigarlo más y a verlo mejor, ver si es que realmente es así. Lo que percibo es que en la medida que los pacientes van estableciendo una distancia o van negando partes de la experiencia orgánica, como es el hambre, ¿no es cierto?, van perdiendo el registro de su propio cuerpo, el registro propioceptivo. O sea,
Lo cual por un lado implicaría la pérdida del registro de sus emociones y una distorsión. Y claro, sin ese anclaje, el cerebro de alguna forma construye la imagen que necesita ver desde su lógica. Y entonces, claro, eso de alguna forma a mí me ayuda a mí me hace sentido cuando quiero explicarme cómo es ese juego de decir que me veo gorda y que en efecto se ven enormes. Y es porque interpreto visualmente lo que quiero interpretar, y como no tengo ese registro de anclaje a mi propia experiencia orgánica, entonces no tengo un cable de tierra que me ayude a contrastar eso que estoy viendo. Y progresivamente la negativa secuencial de esto también te va alejando del aspecto emocional y te va cerrando en estas ideas respecto de todo este discurso del desorden. Y en ese sentido, cuando me aparecen pacientes adolescentes, quizás me podría explicar de alguna manera cómo se da este anclaje tan fuerte a la identidad. O sea, ese tema de soy anoréxica casi como un valor identitario. Me acuerdo haber leído algunas cosas en el tiempo sobre trastornos que me han dado luces, y algo que es interesante es que en algunos pacientes me pasa que el modelo sistémico ¿no es cierto?, uno de los modelos sistémicos que plantea el síntoma del trastorno de la conducta alimentaria como una posición de defensa entre una dinámica familiar inmanejable, es así como calza perfectamente, y otros casos en los cuales análisis o modelos o formas de entender el trastorno, a veces más psicodinámicas, son muy explícitas para poder entender el caso. Entonces, una de las cosas que hasta ahora un poco siento y que me parece interesante el desorden es que de alguna forma son casos en los que siempre hay que verlo desde muchas ópticas. Yo he visto lo que planteaba Melman, que decía que para las pacientes con desórdenes, su visión de todo es dicotómica, es blanco-negro. Es algo que sí he visto que está presente. Entonces, claro, es interesante porque en ese sentido puedes entender muchas de las valoraciones y las aproximaciones que hacen hacia su cuerpo, hacia la realidad, hacia las relaciones con otros de esta manera súper polar. Y como el síntoma también de alguna forma se soporta muchas veces en eso. Entonces, claro, el tema como eso te permite entender cómo cosas como comerte una galleta ya es igual que si te hubieras comido un elefante, y te despierta ese nivel de ansiedad y te llega a ese nivel de vómito, ¿no? O de purga con purga o ¿qué otra cosa? Creo que sí hay que trabajarlos en equipo. O sea, necesitas una nutricionista que te apoye, porque trabajar la nutrición, ¿por qué? Porque el síntoma es muy riesgoso para la salud, y entonces es necesario tener a alguien que te ayude a sostener el síntoma pronto, incluso para que puedas trabajar clínicamente y que la consulta clínica no se convierta en el espacio de negociación de la comida. Que en el otro extremo lo que te puede pasar es que tu consulta clínica se limita a negociar la comida y entonces pierdes el espacio de hacer terapia. La ventaja de tener un nutricionista que sea a cargo de eso es que puedes desligarte y un poco entonces comenzar a trabajar sobre los elementos que están debajo de la cuestión sintomática.